Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Anciano negro humillado en un concesionario de coches, en venganza despidió a todo el personal. El señor Auguste, un hombre negro de unos 60 años, se levantó temprano esa mañana. Se puso su abrigo de lana ligeramente desgastado pero bien cuidado y sus botas negras, lustradas por los años. Su mirada, envejecida pero aún viva, llevaba en sí la historia de sus años de lucha y resistencia. Ex profesor de filosofía, trabajó toda su vida con la convicción de que el conocimiento y la dignidad eran las armas más poderosas. Hoy, sin embargo, estaba a punto de dirigirse a un concesionario de automóviles de lujo, un lugar que nunca imaginó que frecuentaría. Pero esta visita tenía un motivo muy concreto. El señor Auguste no estaba allí para comprar un coche. Estaba allí para una venganza cuidadosamente planeada. Se dirigió al concesionario del centro de la ciudad, un edificio moderno que se distingue por sus escaparates brillantes y sus coches de lujo, expuestos como trofeos. Al entrar, sintió inmediatamente las miradas de desprecio de los empleados, miradas que parecían decir, ¿qué hace un hombre como él aquí? El vendedor a cargo ese día, un joven llamado Thomas, era arrogante y seguro de sí mismo. A una edad en la que la confianza se mezclaba con un desconocimiento total de la realidad de ciertos clientes, llevaba su traje impecable como una armadura de éxito. El corte de la prenda, espejo perfecto de su supuesta experiencia, creaba un perfil afilado y una silueta casi demasiado pulcra para ser natural. Sus zapatos brillaban con un brillo exagerado, como si quisiera que su estatus y superioridad se percibieran al instante. Su sonrisa, amplia y burlona, pretendía ser acogedora, pero delataba un desdén palpable. Thomas siempre había tenido ese tipo de mirada que, sin siquiera decir palabra, evaluaba a la gente. Había aprendido a juzgar a quienes cruzaban el umbral del concesionario de automóviles, haciendo suposiciones sobre su nivel de riqueza y su intención de compra. El anciano que llegó ese día no parecía encajar con la imagen de un cliente potencial. Una figura canosa, un rostro marcado por el tiempo, pero ojos que aún brillan con sabiduría e intensidad. Un hombre como tantos otros, pensó Thomas, probablemente allí para observar, para maravillarse un poco, pero ciertamente no para comprar. El vendedor observó al señor Auguste acercarse y sin cambiar siquiera de postura, se permitió una sonrisa burlona. En su cabeza ya se había formado un rápido juicio. Probablemente es un hombre que sueña con el lujo, pero no puede permitírselo. La idea de que un hombre mayor como él pudiera estar interesado en un coche de alta gama parecía poco realista. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza que pudiera ser una persona cuyo poder adquisitivo superaba todo lo que pudiera imaginar. Pero él no sabía nada al respecto. A sus ojos, él era simplemente un cliente más, al que se podía manipular como al resto. «Hola, señor. ¿Puedo ayudarle?», dijo casi casualmente, sin dejar de mirar a los clientes más jóvenes y mejor vestidos, que creía que tenían más probabilidades de ser compradores potenciales. El señor Auguste, con toda la dignidad que había conservado durante años, no se dejó perturbar por la arrogancia que emanaba de Thomas. Estaba mucho más allá de la provocación. En un mundo en el que había aprendido a mantenerse firme ante las miradas despectivas, sabía exactamente lo que estaba buscando. Miró al vendedor, tranquilo, pero con tal intensidad que parecía hacer más pesado el aire a su alrededor. Su voz, tranquila pero firme, rompió el silencio de la sala de exposiciones. «Estoy buscando un coche. Me pregunto qué me puedes ofrecer». Las palabras del señor Auguste sorprendieron un poco a Thomas. Desconcertado, se preguntó por un momento si el hombre estaba bromeando. Su sonrisa se ensanchó entonces, una mezcla de burla y escepticismo, mientras trataba de reprimir su asombro. Sin duda, un cliente curioso, pensó. Un cliente que no tenía ninguna intención seria de comprar, sino que simplemente quería echar un vistazo, como tantos otros. Con un gesto despreocupado, invitó a Monsieur Auguste a seguirlo, conduciéndolo por los brillantes pasillos del concesionario, mostrándole los últimos modelos, cada uno más lujoso y sofisticado que el anterior. Pero la actitud de Thomas delataba una total falta de interés por el hombre al que acompañaba. Se dirigió a él como si fuera un niño que venía a jugar en una vitrina sin tener jamás la intención de tocar los preciosos objetos que había dentro. «Este es un modelo de alta gama», dijo, señalando un coche de líneas elegantes y aerodinámicas,
tecnología de vanguardia y una elegancia incomparable. Quizás prefieras simplemente echar un vistazo, ya que, probablemente no tengas intención de comprarlo. Las palabras cayeron como piedras, frías y directas. Thomas estaba convencido de que Monsieur Auguste, un hombre mayor y aparentemente modesto, no tenía ninguna posibilidad de adquirir un coche de ese tipo. Lo que no sabía era que Monsieur Auguste tenía un conocimiento íntimo del dinero, los negocios y el poder, mucho más que él. Pero en ese preciso momento, Auguste permaneció impasible. Acarició suavemente el volante de cuero de un modelo que había elegido no por casualidad, sino porque siempre había sabido exactamente lo que quería. Sus dedos rozaron la textura del cuero, el olor del auto moderno se mezclaba con el aroma de los recuerdos que había llevado consigo a lo largo de su vida. No fue el amor por los vehículos lo que lo guió, sino la necesidad de hacer entender a ese hombre arrogante y despreocupado que era mucho más que una silueta en una ventana. Se giró lentamente hacia Thomas, sus ojos clavados en los del vendedor con una intensidad que hizo al joven vacilar. Sus palabras, tan gélidas como firmes, se asentaron en el espacio como una verdad irrefutable. Voy a comprar este coche. Y no estoy aquí para mirar. La respuesta de Thomas fue instantánea, levantó una ceja, casi divertido por lo que acababa de decir el anciano. La mueca burlona de su rostro no desapareció, pero la duda comenzó a apoderarse de sus pensamientos. En realidad, respondió burlonamente. Verá, señor, tenemos clientes que están mucho más, digamos, acostumbrados a este tipo de coche. Dudo que usted esté en esa categoría. Eso fue la gota que colmó el vaso. Provocación disfrazada de duda, arrogancia disfrazada de reflexión. El joven, totalmente imbuido de la idea de que la apariencia de las cosas dictaba su realidad, había cruzado la línea. El señor Auguste, en toda su silenciosa grandeza, observó al vendedor por un momento, midiendo sus palabras antes de responder. No había ira en su voz, sino una convicción implacable. Te lo aseguro, estoy en esa misma categoría. El precio no es el problema, sino tu actitud. El vendedor, en ese momento, comprendió que quizá había ido demasiado lejos, pero su orgullo le impidió volver atrás. Luego se dirigió a su manager, que estaba cerca, para pedirle su opinión sobre la situación. El gerente, un hombre alto e imponente llamado Gerard, caminó hacia ellos con una expresión de desdén. «¿Qué está pasando aquí, Thomas?», preguntó Gerard, mirando rápidamente a Monsieur Auguste. «Estás dejando que un cliente se pierda en tus consejos». Thomas, tratando de ocultar su incomodidad, explicó que el hombre parecía un cliente indeciso y que probablemente no hablaba en serio. El gerente miró al señor Auguste por un momento, y su mirada se oscureció. Había oído hablar de ese tipo de cliente, de esa gente que llegaba al concesionario sin tener realmente medios para comprar, para hacer perder el tiempo a todos. Gerard tampoco tenía mucho respeto por los hombres mayores, especialmente por aquellos que no vestían adecuadamente. «Me temo que esto es una pérdida de tiempo, señor. Quizás debería intentarlo en otro lugar», dijo Gerard con calculada frialdad. El señor Auguste, sin embargo, permanecía tranquilo, su rostro impasible, pero detrás de sus ojos brillaba una llama de cólera fría. Era el tipo de desprecio al que se había enfrentado durante toda su vida. Pero esta vez, tenía un plan. «Me quedo con este coche. Y te aconsejo que te prepares para la venta». Con esto, se dio la vuelta y salió del concesionario, dejando atrás a empleados desconcertados, algunos divertidos, otros irritados. Thomas y Gerard intercambiaron una mirada perpleja, pero no prestaron más atención al incidente. Sin embargo, lo que los empleados no sabían era que el señor Auguste no había abandonado simplemente el concesionario. Había activado su red de contactos, abogados y personas influyentes de la ciudad, para preparar el terreno. Sabía que el desprecio que había sufrido era solo un ejemplo de cómo eran tratados los hombres de su color en lugares como este. En cuestión de horas, el señor Auguste había concertado una reunión con el propietario del concesionario, un poderoso hombre de negocios, y había puesto en marcha una serie de medidas que cambiarían el equilibrio de poder en el establecimiento. Al día siguiente, el señor Auguste llegó al concesionario, acompañado de un reconocido abogado y algunos testigos influyentes. Entró en la oficina del propietario, quien se sorprendió al verlo regresar. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, Monsieur Auguste habló con calma pero con firmeza. «No vine a comprar un coche.
Vine a informarle que he tomado la decisión de revocarle la licencia de operación y cancelar todas las transacciones en este concesionario a menos que realice una reestructuración completa de su personal de inmediato. Lo que vio hoy no era un cliente común, sino un hombre que no tolera la humillación. Tengo pruebas de cómo ha tratado a sus clientes y le garantizo que la situación cambiará. El propietario, aturdido, no pudo reaccionar. El señor Auguste había preparado su mudanza con perfecto cuidado. No solo tenía pruebas de discriminación racial y mala gestión de personal, sino que también tenía contactos influyentes en la ciudad dispuestos a apoyarlo. El episodio se convirtió en una sensación mediática. Unos días después, el concesionario de automóviles fue investigado y todo el equipo de ventas, así como los gerentes, fueron despedidos. Se creó una nueva dirección y se lanzó una campaña de concienciación sobre la discriminación racial, inspirada en las acciones del señor Auguste. El anciano señor nunca compró el coche. Pero él tenía su venganza, y la había obtenido de la manera más elegante posible. Había demostrado, una vez más, que la dignidad y la sabiduría podían derrocar incluso a los mayores poderes.